sí lo han logrado. Bueno, ameno y muy divertido nuestro presidente. Divertido e interesante. Pues empezamos con el turno de intervenciones. Fermín. Yo voy a plantear dos temas. Uno que ocurre en algunos países europeos, y es que la edad de jubilación llega cuando se suma la edad cronológica con los años cotizados. Cuando en algunos países se llega a 90 años, se puede acceder directamente a la jubilación, es decir, no hay que llegar a los 67, porque con el mismo argumento capitalista, si yo empecé a trabajar a los 16 años, otro a lo mejor ha empezado a los 20 y tantos, pues evidentemente los años cotizados se tienen en cuenta a ese nivel. El argumento es que la gente que está empezando ahora, la gente joven que llega ahora a empezar su vida laboral, con la reforma de pensiones no va a cobrar el 100% de la pensión prácticamente nadie, porque se exigen 38 años y medio cotizados para tener el 100% de la jubilación. Y después una pregunta que lanzo, es decir, si nosotros estamos en un trabajo y argumentamos que a igual trabajo, igual salario, porque si yo trabajo lo mismo que otra persona, pues debo ganar lo mismo que la otra persona. ¿Qué opinamos si cuando nos jubilamos trabajamos todos lo mismo, la misma pensión para todo el mundo? Ángel. Es que has comentado una cosilla que a mí me preocupa. Es verdad que no necesariamente la garantía de las pensiones tengan por qué venir de las cotizaciones. En otros países es el propio Estado de sus presupuestos que lo garantiza. Pero yo creo que uno de los argumentos fuertes de este sistema es que ese dinero realmente es salario diferido, es nuestro. Lo único que sí está mal hecho, entiendo yo, y empieza a verse mal hecho, es que le decimos al Estado que lo administre. Pero ese dinero es dinero derivado de salario, si no yo percibiría esa totalidad en mis salarios que son mediocres. Esa es una. Y la segunda cuestión, y me preocupa. Por un lado estamos diciendo, esta deuda no es nuestra, esta deuda es ilegítima, esta deuda es un marrón que han socializado el modelo capitalista, el sistema financiero, los demás. Pero daros cuenta, ¿qué puede pasar si este Estado ya ha metido mano, creo que en 2 o en 3 ocasiones, a la sostenibilidad, al fondo de garantía de las pensiones, y tarde o temprano diremos que la deuda es ilegítima y por lo tanto hay que reducirlo, cuando ese dinero lo ha utilizado precisamente en el pago y la compra de deuda? Nos podemos encontrar con una situación paradójica de que gracias a eso, ese dinero que debiera haber sido intocable, de forma fraudulenta y criminal, esta gente puede hacer que la perdamos. Sí, lo prefiero porque además no tengo preguntas. Bueno, pues empiezo por el final porque la otra pregunta es muy abierta, ¿no? Y supongo que con cada uno tendremos nuestra opinión de eso que se ha comentado. Con la última intervención no estoy de acuerdo por una sencilla razón, ¿no? Bueno, no es que no esté de acuerdo, sino que matizaría mucho lo que se acaba de comentar. En realidad, el fondo de pensiones se ha utilizado siempre, porque claro, es una especie de dinero que se aparta, y en una economía capitalista el dinero que se aparta y no se destina a nada va perdiendo valor. Si no se invierte y no se dedica a nada, va perdiendo progresivamente valor, ¿no? Entonces lo que se hace es, con ese dinero se invierte siempre en cosas seguras, siempre en cosas que no vaya a haber un problema en el que no te devuelvan el dinero, y entonces adiós con la hucha de las pensiones, ¿no? Entonces siempre se ha hecho en deuda pública, porque se ha considerado hasta hace muy poco tiempo que era el valor de inversión más seguro que había. Ningún país puede quebrar, ningún país te va a decir no pago. Entonces siempre se ha dedicado la hucha, no ha sido una cosa de este gobierno. Hay que decirlo también, las cosas que no tengan tan malas el gobierno habrá que decirlas también, porque hubo mucha confusión con este tema. Es cierto que, claro, en vez de invertir en la deuda de otros países, como Holanda o Alemania, lo que hicieron fue ese dinero lo invirtieron en deuda pública española, que al fin y al cabo no es como que el Estado se pase dinero de un bolsillo, que es llamado seguridad social, al otro bolsillo, que se llama deuda pública. No es más que eso. En ese sentido no hay ningún problema, yo no veo que se le pueda echar nada en cara. De hecho, viene mejor. Cuanto más estén demandando a deuda pública, más fiable será.
y entonces por lo tanto la rentabilidad del bono no ascenderá tanto. Es decir, la prima de riesgo no subirá tan rápido o incluso puede bajar. Fue una estrategia muy inteligente, de hecho, la que hizo este gobierno. Con lo de la deuda pública de impago, pero es que no lo veo incompatible, porque si algún día llegamos a hacer un impago de la deuda, una reestructuración, se dice no, esta parte claro que se devuelve, claro que viene de las pensiones. Entonces, claro, lo que siempre se plantea desde colectivos, desde asociaciones y tal, es decir, no, impago de la deuda, pero eso significa, vamos a coger toda la deuda que tenemos y vamos a ver a quién le debemos y en cuánto tiempo. Que le debemos a grandes fortunas que se han beneficiado de la crisis y que hoy día encima nos están esquilmando, pues esto no se lo pagamos. Que viene de la hucha de las pensiones, que son ahorros de los trabajadores, pues esto claro que se lo pagamos. Sería tan sencillo como eso, ¿no? Bueno, sencillo no es, porque luego te encuentras con muchísimos problemas, pero simplificado es algo así. No tendría por qué haber problemas, siempre que se haga de una forma, por supuesto, solidaria y bien intencionada. Si tuviéramos al gobierno del turno de hoy, sabríamos que lo que haría, ¿no? Lo haría al revés, además porque lo cambiaron en la Constitución, ¿no? La Constitución se impuso que primero había que pagar a los acreedores de la deuda antes que a cualquier tipo de gasto público, como puede ser el salario de un profesor o de un profesional sanitario, ¿no? Y el comentario de la pensión para todo igual, yo es algo que, bueno, milito en Juventudes Comunistas, me parece que es un ideal al que debemos de aspirar, pero hoy día tenemos que partir de cosas mucho más asequibles, porque además hay gente que no está directamente de acuerdo con una cosa así, de tanta igualdad, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, no, aunque siendo lo ideal, por supuesto, ¿no? Que tuviéramos igualdad económica todos los individuos de esta sociedad, hoy día no lo deberíamos plantear así, ¿no? Estamos muy alejados de algo planteado en esos términos. Entonces, yo como estrategia política nunca diría, no, pensiones iguales para todos, porque conozco gente de ideología parecida a la mía que ni siquiera está de acuerdo con eso, por una serie de razones que a lo mejor no conviene hablar aquí, pero a lo mejor no iríamos mucho por las ramas, ¿no? Hola, buenas noches. Primero felicitar a Eduardo, que como siempre una explicación tan completa y didáctica, y hacer dos reflexiones. Una, la esperanza de vida que ha apuntado, que me parece que es clave, y hay una cosa que es profundamente injusta, es decir, hay estudios que demuestran que las personas que tienen mayor renta en el país viven 10 años más que las personas que tienen menos renta. ¿Qué pasa con esto? Que si una persona se le obliga a trabajar hasta los 67 o 70 años, se va a morir antes y encima le vamos a pagar las pensiones a gente que va a disfrutar muchísimo más. Entonces, una reflexión para intentar dar otro aspecto a esta vida, porque no se ha aumentado, o sea, la gente más o menos hasta los 80, 78 más o menos, a esas edades se ha mantenido la esperanza de vida. O sea, la esperanza de vida es una media, es como ese famoso chiste, ¿no? La media de chuletas que se comen en España son 4, pero hay uno que no come y esto se come 4, pero la media no, o sea, de 4 o 2 tal. Entonces, la esperanza de vida es una media, pero, o sea, tú has sacado ahí así esa daño de vida saludable, pero al morir menos gente y eso sube la esperanza de vida, pero la gente de edad avanzada sigue siendo prácticamente la misma. Y esta reflexión sobre la población de ocupación para las cotizaciones y eso. Hay países que en el sector público trabaja muchísima gente, ¿no? Por ejemplo, el caso de Suecia, 1 de cada 4 suecos trabaja en el sector público y en España 1 de cada 10. Si nos equiparáramos a Europa, a lo mejor se necesitarían 3 millones de españoles o de personas para trabajar en el sector público. Eso sería una inyección de empleo, de sectores, sobre todo las mujeres, ¿no? Por cada mujer que se emplea necesita pues, crear un montón de puestos de trabajo a su alrededor, por guardería, servicios culinarios, de limpieza, no sé. Entonces, eso sería una reflexión, si el sector público, en vez de machacarlo tanto, potenciarlo y así pues crearían mayores cotizaciones para la pensión. Bueno, supongo que incluirá mi opinión al respecto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, el argumento que has comentado no lo he añadido, pero porque me he basado precisamente en lo más directo, ¿no? Que si estamos además viviendo igual de mal o peor, menos durante más años, pero mal o peor, pues entonces no merece la pena incidir, pero lo he comentado solo por cuestión de tiempo, ¿no? Por supuesto, quien trabaje en una mina va a vivir menos años que el que trabaja en una oficina sin hacer ningún tipo de esfuerzo físico, ¿no? Por lógica, no hace falta ser médico para suponer que con mucha probabilidad vivirá más años.
Entonces, en ese sentido, estaremos financiando a aquellas personas que trabajamos más en peores condiciones a los que trabajan menos y, bueno, y además encima con salarios más altos, ¿no? Y el ejemplo del sector público yo creo que es clave y supongo que aquí estamos todos de acuerdo, ¿no? Ya basta de decir que el sector público o que aquello que todo sea público es ineficiente o que es un nido de corrupción, cuando en realidad la corrupción existe en todos los sitios. Hay un montón de estudios que dicen que en las empresas privadas hay muchísima corrupción, que los altos dirigentes, los altos ejecutivos de las empresas se llevan muchísimo dinero de esas empresas, y vemos que la corrupción es un mal que existe y que está muy ligado con los valores que existen en el sistema económico capitalista, y que no nos intenten decir que solo está en lo público. No, la corrupción está en todo, lo que pasa es que solo se señala en lo público y se intenta atacar a través de todo eso, ¿no? Si tuviéramos un sistema público, añadiría todo lo que has comentado, que me parece sensacional, que reduciríamos el consumo y los niveles de producción de materia prima y de recursos naturales, porque si basamos una economía, en vez de producir, de elaborar un producto, que para eso necesitamos materia prima, recursos naturales y luego además lanzar desechos al medio ambiente, si tuviéramos una economía basada en reciprocidad, en servicios de unas personas a otras, sabemos que hay muchísimas necesidades, personas que necesitan cuidados, personas que necesitan que cuiden a sus niños, y todas esas necesidades las cubriéramos, eso es economía. Hay un mantra, hay una opinión muy extendida de decir que eso no genera riqueza, pero es que aquí se nos ha secuestrado el término de economía. La economía es generar utilidad al ser humano, eso es la economía. Y claro que se genera utilidad con móviles y con ordenadores y con todo tipo de material, pero también se genera utilidad, incluso más, haciendo este tipo de servicios, de cuidado a la familia, de cuidado, de educación, de cultura. Si hiciéramos servicios de ocio y de cultura, eso sería economía, nos estaríamos dando utilidad de unos a otros. Pero hay como un mantra que ha ganado la batalla de hace muchísimo tiempo, en el que te dicen, no, eso es improductivo, eso no genera riqueza. Y hay que decir, no, perdona, eso sigue siendo economía y seguimos aumentando la utilidad del ser humano. Más que una pregunta, un comentario sobre los fondos de inversión que tú has comentado antes, los engañosos que son las preferentes. La mayoría han sido jubiladas, la mayoría que han sido engañadas han sido jubiladas sobre las preferentes. Exactamente, no es exactamente un fondo de pensión. No, es por eso que no es un fondo de pensión. Claro, es un fondo de inversión, ¿no? Sí. Que tú has comentado que es una alternativa. Es una especie de capital accionarial en la empresa. Y se le engañó totalmente a estas personas diciendo, no, con unas condiciones totalmente estupendas. Que no era un plan de pensiones, las preferentes. No era un plan de pensiones, pero el engaño es muy parecido, ¿no? Porque te dicen, mete aquel dinero que te va a venir cuando dentro de un tiempo muchísimo más dinero, y ahora resulta que ni siquiera pueden obtener y sacar un euro de ahí, ¿no? Y lo hicieron y está hoy día en juicio, se ha visto claramente, está demostrado, y sospechas claras, evidencia, de que fue un engaño planeado. Pues ya tú que algunas no pueden sacar hasta dentro de 35 años. Claro, que para qué no quiere, ¿no? Para el bisnieto, para que... Bueno, mira, has comentado que el tema de la población ocupada, ¿no? Que no es importante, no tiene mucha relevancia que la población ocupada disminuya, sino que sea productiva. Tal y como está montado el sistema de pensiones, ¿qué significa ser más productiva? Productiva es que en el mismo tiempo produzcan más. Sí, pero genera riqueza que produce más impuestos, imagino que va por ahí, pero si se está financiando con cotizaciones... Pues bueno, si imagínate que la renta que... Hay menos ocupados, sí, supuestamente hay menos cotizaciones. Claro, pero... Tenemos productividad. Productividad es el cambio... más, por ejemplo, y cotizas más. Mira, por ejemplo, la tarta, de la que yo hablaba antes, si crece y hay el mismo número de personas trabajando, eso es que ha aumentado la productividad. En el mismo tiempo, con la misma cantidad de personas trabajando, con la misma cantidad de horas trabajando, se produce más. Y esto, aunque no haya cambiado el reparto entre beneficio y salario, hace que la parte del salario sea más grande y que por lo tanto vaya a haber más cotizaciones y por lo tanto vaya a haber más dinero para las pensiones.
Es cierto que en este esquema tendría que haber aumentado también pues, la parte que corresponde al Estado, ¿no? Porque se nutre de esta parte. No sé si va por ahí tu matiz. Sí, es para poder explicarlo, desde luego. Claro, pues imagínate una... No, el problema es la productividad, pero ¿y por qué si hay menos, cómo producen más? Pues, imagino que será por eso, porque ¿por qué? Porque cobran más, porque cotizan más. No, es por la tecnología, básicamente. La tecnología, la agricultura, el ejemplo que he puesto, el 30% de la población trabajaba hace 50 años en la agricultura porque había menos medios, eran mucho más rudimentarios. Imagínate, yo no soy ningún experto en el campo, pero si tienes un arado no tan potente como un tractor, pues vas a tener que dedicar el mismo tiempo y vas a poder sacar muchísimo menos producción. Hoy día lo que ocurre con fertilizantes, con maquinaria, con muchísima tecnología empleada en este sector agrícola, se obtiene muchísima más producción con menos personas trabajando y menos horas trabajando. Sí, pero eso significa que generan la misma riqueza con menos gente. O no, o con la misma, no, generan más riqueza con la misma gente. Con la misma gente. O también podría ser generar la misma riqueza con menos gente, que este sería el ideal de vivir mejor y de reparto del empleo. Yo eso lo entiendo, pero si estamos diciendo que las pensiones no se financian, digamos, con el dinero del impuesto, por ejemplo, del impuesto de sociedad o residentes, ¿de dónde aumentan los ingresos para la seguridad social, por ejemplo, para ese fondo de pensiones? De los salarios, porque aumenta hay más. Claro, si aumenta la renta, la tarta, también aumentan los salarios, aumentan los beneficios, pero también los salarios. Entonces también aumentan las cotizaciones que van a pagar al Estado. Bueno, yo creo que la pregunta que plantea Samuel se puede responder con dos ejemplos muy fáciles. El cuadro que tenía, déjalo. 30 personas hacen falta para darle de comer a todos los españoles. Hace 50 años. Ahora 4 personas le dan de comer a todos los españoles. Quiere decir que con muchas menos personas le dan de comer a toda la misma gente. Por lo tanto, lo mismo puede decir que 30 personas pagan la pensión de todo el mundo y ahora 4 personas pagan la pensión de todo el mundo. Ejemplo de salario. Si yo en vez de fabricar un coche en un día fabrico 2, hay más dinero, hay más riqueza, porque esos coches se venden. Puede ser que todo el beneficio añadido se lo lleve el empresario, o puede ser que se lo lleve yo, o que lo compartamos. Si se lo lleva todo el empresario, el Estado tendría que financiar parte de las pensiones con impuestos de sociedades, con impuestos de IVA, con impuestos diferentes. Que me llevo yo toda la ganancia, por producir 2 coches en vez de 1, ya mi cotización va a ser superior, va a ser mucho más grande, vale más dinero para pensiones. Lo que plantea Eduardo es que en cualquier caso, cuando tú produces más, generas más riqueza, sube el Producto Interior Bruto y por lo tanto hay más dinero en algún sitio. O lo tiene él, o lo tengo yo, o lo tenemos entre los dos. Por lo tanto hay más dinero para pagarle al que no trabaja. Hay más dinero para darle al que no trabaja. La forma es de dónde se saca. Se saca mi salario, que va a subir, o se sube mi cotización. Es decir, que mecanismos políticos hay muchos. Mecanismos políticos muchos, pero si no los quieres... ¿Cómo le explicas tú a alguien? Pues así, mecanismos políticos hay. Si yo produzco más, tengo más dinero. Y el problema es cómo tú distribuyes ese dinero para que le llegue al que no trabaja. Pero más dinero hay. Pero ahí al final han tenido la balanza. Por ejemplo, como decía, si antes una persona producía un coche y ahora produce 2, es decir, antes 2 personas producían 2 coches, el número de cotizantes disminuye a la mitad. La productividad aumenta por efecto de la tecnología, pero el número de cotizantes disminuye. La productividad aumenta y genera un mayor beneficio. ¿Dónde va ese beneficio? Lo que has comentado de que va el beneficio... Pero si no, se queda... Exactamente, depende de la correlación de fuerza entre el empresario y los trabajadores. Efectivamente, si aumenta la tarta, pues habrá que ver cómo se reparte la tarta. Efectivamente, pero yo lo que comentaba es, manteniendo todo lo demás constante, si se reparte exactamente igual el 50% para el empresario y el 50% para el capitalista, entonces las cotizaciones sociales aumentan por esa vía. Es cierto que hay que controlar, si trabajan menos personas, pues por parte de las cotizaciones
se pierde, pero lo importante es que si la tarta está aumentando, hay más dinero para pagar las pensiones a la mayor parte. El problema, efectivamente, es que en una empresa las decisiones las llevan los empresarios y, por supuesto, siempre que puedan van a intentar llevarse la mayor parte de la tarta que puedan. De todas formas, hay que comentar también, hay que tener en cuenta que también pagan cotizaciones sociales los empresarios. La realidad nos está demostrando que, por ejemplo, el hecho de que aumente la productividad no necesariamente implica... Claro, por supuesto. Ahí hay que meter un montón más de variables, como la correlación de fuerzas. Pero es que si tuviera que meter todas las variables, a lo mejor nunca acabaríamos el análisis, ¿no? También depende de la competencia que haya con otros países, con otros productos. Ahí es donde entraría el papel del Estado, el papel regulador y controlador del Estado, que deja mucho que desear. Por supuesto. Porque hace descompensar el equilibrio. Que gane mucho el capitalista y el trabajador acabe perdiendo. Y por lo tanto todo el sistema en general. Pero ¿y por qué la clave es por qué hace eso el Estado? ¿Por qué les beneficia a ellos y no a nosotros? Porque son los que... Claro, por eso quiere decir que no es el Estado, sino el gobierno en concreto tal. Porque el Estado es una herramienta y se puede utilizar para muchas cosas. ¿Más intervenciones? Buenas noches. Tres cosillas, si me puede explicar sobre los fondos privados de los bancos y demás. Yo, aparte de la idea que se ha visto, yo lo que veo es que se está inculcando a la población que se vuelva a confiar en ellos, mayormente también porque con todas estas hipotecarias que ha habido, de Estados y otras cadenas hemos aumentado, al depositar dinero de allí, nos tienen cogidos y tenemos que confiar en ellos con nariz. O sea, nos están comiendo la cabeza también por ahí. Otra cosa que me ha quedado muy clara es que si no luchamos, me parece a mí que, por ejemplo, mi generación no vamos a tener pensiones, independientemente de que bajen, como bien explicado todo esto. Y la tercera, que ya un poco más sensado, con esto de los puestos, la esperanza de vida y que cada vez se vive peor. Si lo unimos con los recortes que está habiendo, tanto de salario como de derechos y sobre todo en sanidad, pues yo pienso que 2 más 2, 4, pero nos tienen que quitar del medio. Es verdad, sí, es importante lo que has comentado porque nos afecta más a los jóvenes. Curiosamente, cuando yo voy a participar en actos como estos, la edad media es muy elevada. Lo que aquí preocupa las pensiones, siempre preocupa es que o la está recibiendo en el momento o la va a recibir pronto, pero esta reforma nos afecta mucho más a los que vamos a recibir las pensiones mucho más tarde, porque claro, es progresivo el daño que se va haciendo. Y es una pena que seamos muy pocos jóvenes los que de verdad acudamos a este tipo de charlas. Parece que queda muy lejos, ¿no? Bueno, están tocando las pensiones, bueno, pues ya me preocuparé cuando me toque, ¿no? Pero hay que preocuparse ahora. Y lo de la lucha es fundamental. Esta crisis está clarísimo, se les ha caído el chiringuito, aquella élite económica y élite dirigente que se estaba lucrando hasta más no poder, aunque digan que nosotros hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. En la época del boom inmobiliario y boom económico fue una fiesta flamenca para ellos, se lucraron por todos los lados y ahora que se le ha caído el chiringuito, pues tienen que tapar esos agujeros y si quieren seguir viviendo de la misma forma que antes vivían, pues tienen que extraer recursos desde los de abajo porque tienen los mecanismos para hacerlo, porque el poder lo tienen ellos hoy. Has comentado antes que, bueno, me ha parecido entender que esta reforma no afectaba a las pensiones de viudedad, orfandad, invalidez. Yo creo que sí, ¿no? No lo tengo claro porque yo me leí el anteproyecto y yo creo que no afectaba. Pero es verdad que me afecta un las revalorizaciones de las pensiones, por lo menos en lo que se refiere a revalorizaciones de las pensiones, afecta a todos los pensionistas por igual. Quitando no la cartera que a las no contributivas. No lo tengo claro. Si alguien conoce ese dato. No, yo es que soy pensionista tengo una invalidez, entonces a mí me afecta cuando congelan, me la congelan. Si suben un 0,25, me suben un 0,25. No, me afecta igual que a un pensionista que tenga
70 años. Claro, pero no sé exactamente esta reforma a qué tipo de pensión afecta. Yo tenía entendido, y por eso lo he comentado antes, que solo era la de jubilación. Creo que sí, ahora me has puesto en duda porque como todo esto cambia tan rápido... Te comento que con las regularizaciones nos afecta al conjunto de pensiones. Ya, pero basta con que en este proyecto Real Decreto hayan dicho la revalorización sobre las pensiones relacionadas con la jubilación, no con las demás. La verdad es que no lo sé, me la apunto para mirarlo. No, yo lo sé que, bueno, lo que con las distintas reformas y con las cuando suben o bajan las pensiones, que nos afecta a todos los pensionistas por igual. Desde lo que vivo yo, vamos. Que si la suben, si suben un 0,25, me suben un 0,25 y si suben el IPC, me suben el IPC. Pues no lo sé, la verdad. Por eso te comentaba. Lo miraré, lo miraré. Por allí, Fermín. Sí, dos comentarios que se me han quedado antes atrás. Uno, aparte de que parezca revolucionario, hay países en Europa ahora mismo que tienen una pensión igual y además cuando un ciudadano o una persona llega a la edad de jubilación se le exige que deje de tener, si quiere tener una pensión pública, claro, se le exige que no pueda tener ni negocios particulares, ni ser dueño de empresas, ni tener chiringuitos, es decir, lo tiene que perder a su heredero o venderlo, pero no puede estar cobrando una pensión pública y al mismo tiempo tener un emporio montado. Y luego otro comentario sobre los fondos de pensiones, de cuando nos vendes la moto de que hazte un fondo de pensiones, los fondos de pensiones son predadores. Este domingo pasado se explicaba muy bien cómo un fondo de pensiones buitre es el que ha metido en la quiebra a Panrico. Es decir, los fondos de pensiones además utilizan el capitalismo en plan salvaje total. Y ahora resulta que tú eres un currante, un pringao, que estás pensando que vas a ahorrar no sé cuánto, y con tu dinero están machacando a otros trabajadores y quebrando empresas para llevarse dinero rápido y fácil. Es decir, es la perversión absoluta. Por tanto, puede haber gente que piense, bueno, es que si llego a mayor a lo mejor no tengo dinero para comer. Bueno, pues alguien nos dará de comer, o iremos todas las colas de los de Cáritas, o iremos a las casas que dan comida, es decir, ¿qué van a hacer con tantos mayores? Y la subida de edad de jubilación, que es una auténtica escalaura, ¿qué empresario va a contratar a alguien de 60 y tantos años, de 65 años, si hay gente de 30 en paro? Subir la edad de jubilación lo único que significa es que cobremos pensión menos tiempo. Es decir, tú vas a estar ahí, en el paro, pero vas a cobrar pensión menos tiempo. Cuando la reivindicación tendría que ser que trabaje la gente joven y que se baje la edad de jubilación. Solo un matiz con lo que has comentado. En realidad los fondos privados de pensiones no especulan en las cosas más arriesgadas, no invierten en las cosas más arriesgadas. Tienen siempre los bancos un código deontológico que les prohíbe en esos fondos de pensiones invertir en cosas arriesgadas, como podrían ser los bonos basura, por ejemplo, la hipoteca subprime. En eso no podían invertir. De hecho, normalmente solo pueden invertir en aquellos activos que son AAA, que son los de mayor calidad. Por eso invertían en deuda pública, normalmente, porque era la que se consideraba de mayor calidad. A raíz de la crisis, ¿qué ocurrió? Que, claro, bajaban la calificación, por cierto, de forma fraudulenta. Sabemos que las agencias de calificación son corruptas, pero bajaban la calificación de este tipo de, por ejemplo, la deuda pública española, y aquellos fondos privados de pensión que invertían en deuda pública lo tenían que retirar, porque su código decía que solo podían invertir en AAA. El caso que has puesto de los fondos buitres está separado, es otra cosa diferente a los fondos de privado. Es un fondo de inversión de alto riesgo que lo que intenta es, como has dicho, obtener la rentabilidad, la mayor rentabilidad posible en el menos tiempo. Y a veces hay unos tipos de fondos que se llaman fondos langosta, que son una barbaridad, porque lo que hacen es comprar una empresa que esté en determinada situación, y lo que hacen es despedir a trabajadores, reorganizar la plantilla, separarla, ¿no? Desmembrarla, y entonces aumenta su valor en bolsa, porque los mercados consideran que está mejor, hay que pagar menos salario y tal, y entonces la venden. Han utilizado el dinero, que podría ser de cualquiera de nosotros, en un fondo de inversión, para despedir a trabajadores, reducir plantilla
y mandar a gente al paro, y encima eso lo están haciendo con dinero nuestro, ¿no? Pero es cierto que no es lo mismo que los fondos privados de pensiones. Los fondos privados de pensiones invierten solo en cosas más seguras, que no quiere decir tampoco que lo hagan. Una cosa muy segura es por ejemplo, la industria armamentística. Eso no quiere decir que sea bueno, pero bueno, que el matiz solo para diferenciar los fondos buitres de los fondos privados de pensión. ¿Queréis aportar más cosas? Pues entonces damos por terminado, reiteramos las gracias a Eduardo, a vosotros por empezar el debate y esperamos contar con todos y con todas en el próximo acto que organicemos. Muchas gracias.